Bueno, gracias por estar aquí. ¿Qué iba a decir? Bueno, todavía vemos un buen grupo de sobrevivientes. El número se va reduciendo, pero se quedan los machos, las machas. Entonces, gracias. Pues vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. A ver si ¿qué? Con otras sorpresas que me inspiré, iba a trabajar sinodal, pero cambié, pero igual creo que eso va a la mano con lo que queremos presentar. Entonces, ya les comparto pantalla. Hoy voy a traer otros cuerpos, hoy voy a traer cuerpos de mujeres negras especialmente, ¿sí? Porque creo yo que la tradición bíblica tiene una deuda histórica también con las mujeres africanas, ¿no? Y siempre pues partimos del supuesto de que el mundo antiguo pues que es un mundo realmente caucasoide, blanco, occidental, y estamos en perspectiva sinodal preguntándonos si realmente la iglesia ha vivido su sinodalidad con el continente africano. Y entonces vamos a provocar a partir de los cuerpos de estas mujeres, Agar, Séfora, la reina de Saba, la Sunamita y la reina Candace. A ver si alcanzamos a mirarlas. Todas estas, un poquito ambicioso, pero bueno, por lo menos los dejo provocados para que busquen Academia Edu y allá están textos completos sobre cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, quiero mirar algunas las claves de lectura que ya habíamos trabajado, descolonizadoras, porque seguimos en esa perspectiva al entrar al mundo africano. Vamos a mirar alguna iconografía del Egipto faraónico, también como para mirar imágenes y hacernos otros imaginarios también con rostros de aquellos que nos presenta Hollywood y de aquellos que nosotros tenemos ya en nuestra mente como nos los han presentado. Y trabajaremos cada una de ellas y finalmente pues también preguntándonos por qué el rescate de estas madres africanas en esa perspectiva sinodal. Entonces, de nuevo, las mismas que ya habíamos visto, esa del saber, la epistemología, el saber eurocéntrico que es el único válido, la del ser, el ser blanco, occidental, semita, heterosexual, es el modelo, colonialidad, poder, también esos modelos de explotación que también los vemos en la Biblia. Hemos trabajado el método sociológico para mirar todo esto, el del alma, que tiene que ver con los presupuestos de la fe, a ver si miramos otras perspectivas de la fe menos colonizadoras, y desde esa perspectiva descolonizando esos centros y mirando que hay otros centros de saber, ¿sí? Reconociendo esos saberes otros. Entonces, esta Nefertiti, que se encuentra en el Museo del Cairo, que la que se ha identificado como Nefertiti, pero las descubiertas anteriores nos presentan a otra Nefertiti. Y con eso, pues, pone en jaque, nos damos cuenta que también esta ciencia arqueológica, en su boom que se dio, muchos de las descubiertas, en un primer momento sabemos que mucha gente fue y vendió, desplazó de un lugar a otro, pero esta imagen es de las más recientes que identifican a Nefertiti y que fueron encontradas en tela marna también, ¿sí? Que nos identifican aquí con rasgos más negroides. Entonces ahí decimos, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con esta o con esta? Tenemos otras imágenes, esta de Nefertiti también. Aquí ella con sus 3 hijas adorando a Atún, el dios sol, ¿no? Aquí también, esta también fue encontrada en tela marna, esta con unas imágenes de Nefertiti un poco mayor. Y esta es la cabeza del esposo de ella, Anakenato. Aquí tenemos a Anakenato también, las nuevas descubiertas. La hermana es la princesa Meritaten,
Decimos que también parece orgullosa de su negritud. Mire, aquí tiene el canecalón que nosotros nos colocamos las mujeres, ¿no? Pero la imagen de Hollywood son unas trenzas, un cabello mucho más alisado, ¿no? Y nosotros también nos alisamos el cabello, parte de la belleza negra. Así como los blancos también se lo encrespan o también van a la playa y se quedan morenos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces ellos dos adorando al sol con sus tres hijas. Y entonces esta es Tela Marna, donde fueron encontradas estas imágenes que les acabo de mostrar. Aquí hay otras imágenes de faraones negros. Este es un intento de reconstrucción de Nefertiti a partir de la imagen esa de Hollywood, que podría ser así también. El hecho es que tenemos varias iconografías que nos representan un Egipto negro. De hecho, la dinastía 25 es una dinastía que es una dinastía etíope, porque los egipcios y los etíopes siempre fueron o amigos o rivales, pero estuvieron ahí muy próximos. Aquí les estoy mostrando un poquito, pero no lo traje a colación. Me parece interesante las genealogías que nosotros tenemos en Génesis 10, donde nos hablan del poblamiento del mundo, ¿no? Yo los invito, la mayoría de los autores nos dicen que esas genealogías no hay que considerarlas como históricas, que son más invención, pero hay un autor que se llama Martín Bernal, que él nos ayudó a pensar el mundo antiguo a partir de estas genealogías. Y cuando nosotros nos leemos, comienza los hijos de Can, son Canaán, Misraim, que es Egipto, Put, Cus, Seba. Los hijos de Seba son Sapta, Ratma. Los hijos de Seba, entonces comienzan de edad y comienzan como a subir, ¿no? Nos muestran un poblamiento del mundo sur hacia el norte, ¿no? Pero el que siempre nos han presentado es el de arriba para abajo, del norte a sur, ¿no? Como si el mundo fuera pensado desde el norte hacia el sur, olvidando que el poblamiento del mundo originalmente se dio en la región de los Grandes Lagos, y este cruce aquí entre Evilá y Sapta era muy conocido, y de hecho el antiguo reino de etíope estaba, aquí también mire, Seba aquí, Seba acá, ¿no? Que también era el reino de Etiopía que comandaba el cuerno de África, pero también se extendía hasta Arabia. Entonces, considero importante ubicarnos dentro de este mapa porque ahora vamos a hablar un poquito de esto. Y entonces vamos a trabajar la esclava egipcia Agar en un primer momento. Ya conocemos los textos. Tenemos en Génesis 16, 1, 16, el texto en el que pues Sara da a la esclava egipcia Agar para que tenga el hijo, ¿se acuerdan? Y una vez que ella queda embarazada y como pelea entre ellas, otra vez lo mismo, la estéril, la fértil, pelean en la casa familiar que ya trabajamos. Y entonces ahí Agar tiene un encuentro con la divinidad, ¿no? Se le aparece y ella le llama el Roy, el Dios que me ve. Entonces se le presenta. Es muy interesante que para el patriarcado dicen que los hombres, la experiencia de Dios cuando se les aparece es una teofanía, pero para las mujeres es una epifanía, ¿no? Restándole un poquito, pero en el Israel patriarcal llama mucho la atención que Yahvé se presentaba tanto a varones como a mujeres, y en este caso Agar. En 21:1-19 ya nos muestran que Sara tiene su hijo y los dos niños, entonces también dicen que uno se ríe del otro, ¿no? Se burla del otro, entonces como consecuencia de eso, Sara le obliga a Abraham de que se deshaga de la esclava y su hijo, y otra vez la esclava está en peligro con su bebé en el pozo y aparece milagrosamente agua, y otra vez el ángel se le aparece y le promete una descendencia. En los dos textos, Dios le promete descendencia a Agar 2 veces,
Y después tenemos 21:19, que es el famoso texto que nosotros conocemos como el sacrificio de Isaac. Yo he traído estos tres relatos porque me parece que hay que leerlos, estos pequeños relatos conjuntamente, porque voy a manejar una hipótesis justamente de cómo las tradiciones patriarcales se fundan sobre tradiciones femeninas. Normalmente nosotros tenemos en la Biblia el ciclo de los patriarcas, el ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac, ¿sí? Y aquí en este caso, bueno, este es el ciclo de Abraham. Esta es una tabla que la saqué de un autor que se llama Bergen. Bergen nos presenta esta tabla y nos dice que el episodio más importante dentro de todo este ciclo de Abraham es el que está en el número 17, que ustedes están viendo, 21:9, que es el sacrificio de Isaac, la prueba de Abraham. Y él con base en esto, él nos dice que normalmente en un metarrelato, una narrativa grande, la parte principal queda para la tercera parte final, por tanto ahí ya comienza el desenlace y que este sería la parte más importante. Entonces yo he tomado esta misma estructura y dialogo con este autor y fundamento que para mí la más importante no es esta. Para mí la más importante es la 7, Agar e Ismael, y la 15, expulsión de Agar e Ismael. Teniendo en cuenta esta estructura, si yo cuento desde la introducción hasta acá, tenemos 7 partes. Si cuento de aquí hasta 3, 4, 5. De abajo para arriba también tenemos 7 partes. Y el número 7 es muy importante también para la numerología. Y entonces para mí dentro de este relato me llama mucho la atención que Dios se le manifieste 2 veces a una mujer. En este caso a Agar, aquella esclava que trajeron desde Egipto Abraham y Sara, ¿no? Algunos autores dicen que posiblemente era una reina por sublevada, la dieron en esclavitud, pero no sabemos muy bien, era que no era esclava misma, pero bueno, el hecho es que el texto nos lo presenta el relato como una esclava y que entra a ser parte de la familia de Abraham. Entonces, esa es más o menos como la hipótesis que yo manejo y que intento justificar. Entonces, vamos a mirar ahorita los 2 relatos de Génesis 21 y Génesis 22. Qué pena que no alcanzamos a leerlo, porque si leemos los textos no alcanzamos a presentar todo. Resulta que en el Génesis 21 hay una crisis generada como resultado de una directiva humana. Sara le ordena a Abraham que expulse a Agar y a Ismael, en el versículo 10. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden confirmar. En el de Génesis 22 hay una crisis generada por un resultado de una directiva divina. Dios le dice a Abraham que ofrezca a Isaac como sacrificio. Cuando yo analizo estos 2 relatos, lo que yo quiero mirar es cómo dentro de esa narrativa, tenemos en vista el problema que se genera entre Sara y Agar, pero también tenemos en vista en este texto los movimientos de Sara, ¿no? Porque están Sara y Agar, las 2 antagonistas, pero las 2 tienen de alguna manera una importancia en el relato. A una se le manifiesta a Dios, a la otra no, pero la otra da órdenes, y en este caso aquí ella ordena. Abraham en principio no quiere acatar la orden, como que se niega a expulsar a su hijo Ismael, y acá Abraham acata la orden porque Yahvé le ordena que vaya y lleve a su hijo para el sacrificio. Sara es consciente de las circunstancias, ella genera las circunstancias en el versículo 9 a 10 porque ella es la que mueve el relato. Y aquí Sara aparentemente no es consciente de las circunstancias, aquí en este texto es Yahvé quien mueve el relato. Parece ser que Sara no se da cuenta de lo que va a pasar con su hijo porque es la que desaparece en el texto. Agar, la madre de Ismael, no podía quedarse para ver morir a su hijo, los versículos 15 a 16, y aquí Abraham, el padre de Isaac, no podía dejar de ver, en verdad participando de la muerte de su hijo. Entonces él se queda allí, esos son los contrastes. La acción tiene lugar en el desierto de Beersheba y aquí la acción tiene lugar en la tierra de Moria. Aquí vemos dos relatos que son como un tríptico, uno parece que copió al otro,
Uno donde el protagonismo es de Sara, otro donde el protagonismo es Yahvé. Entonces ahí yo estoy sospechando algo que ahorita vamos a mirar a partir de estas. Y aquí vamos a mirar entonces las coincidencias que vemos en esos dos relatos. El primogénito expulsado se torna una gran nación. Es decir, también se forma una gran nación de el hijo de la esclava. El primogénito expulsado, en este caso el hijo de Sara, de ahí también se torna una gran nación de estos dos chiquitos. Pero llama la atención que en este primer texto dice que Abraham va a sacrificar a su único hijo, ¿no? Entonces entra la misma cuestión. Único, ¿y qué pasó con el de la esclava? Porque el de la esclava no es el predilecto, sí es el primogénito. Entonces, este es un texto que ha adjudicado a la tradición eloísta. Normalmente en la tradición eloísta, el menor siempre usurpa el trono del mayor, ¿no? En este caso pasa exactamente lo mismo. Dios prometió hacer una nación de Ismael porque él era la semilla de Abraham, aquí nos dice. Y aquí Dios promete hacer una gran nación de Isaac porque Abraham no se rehusó. Entonces, están ahí las similitudes. Abraham se levantó temprano en la mañana, en el verso 14, y en el 3 igual hace lo mismo, se levanta temprano en la mañana. Él parece que es el sujeto que lo mueve, por un lado la mujer y por otro lado Yahvé. La intervención divina ocurre, el ángel de Elohim llama a Agar y se revierte el peligro, y en el otro, en el versículo 11, la intervención divina ocurre, el ángel de Elohim llama a Abraham y se revierte el peligro. En el relato de Génesis 21 hay agua y esa agua posibilita que el niño no muera, porque el niño está gritando en el desierto, se está desahuciando. Fue providentemente ofrecida, aparece de la nada un agua. Y aquí también aparece el cordero, vida preservada, y fue providencialmente ofrecido entonces ese cordero para el sacrificio en vez del hijo de Isaac. Aquí Agar vio entonces lo invisible, Abraham vio el carnero invisible, aparecieron por arte de magia, ahí está el milagro. El agua se apropia, Agar se apropia del agua y Abraham se apropia del carnero. Agar, una egipcia, toma una esposa egipcia para Ismael y Abraham, un mesopotámico, toma a una esposa mesopotámica para Isaac. Entonces, estos textos nos están mostrando estas intencionalidades narrativas que yo estoy sospechando, o la primera hipótesis que yo lanzo en torno a esas similitudes y contrastes, es que las narrativas patriarcales hicieron una relectura de las narrativas femeninas preexistentes y sobre tal base fundamentaron su teología. En ese sentido, también vale la pena señalar que en Génesis 21, 1:19, parece ser una relectura de las tradiciones egipcias en las que las mujeres tienen relación directa con la divinidad. El autor sagrado no puede eliminar la memoria narrativa de las mujeres egipcias para imponer sus narrativas y sustentar su ritualidad y su religión. Todo parte de peleas y de intrigas en el seno de la familia de Abraham. Las relaciones interpersonales están en desequilibrio de las mujeres, ¿no? Que son celosas y no sé cuántas, una mala porque reniega del destino que le toca de segundona en ese reparto. Sara siente que el fruto de su hijo está en peligro, porque dice, ella no quiere repartir, la herencia, ¿no? Y la excusa perfecta reside en que un niño se ríe del otro. ¿Estará Ismael burlándose de su hermano o simplemente se trata de un juego de niños? La palabra mesajet puede bien entenderse como risa y como juego. Ellos estaban riendo o estaban jugando. El hecho es que Sara le exige a Abraham que se deshaga de la otra mujer y así la llama de forma despectiva, deshazte de aquella mujer y de su hijo. La convivencia en la casa patriarcal entonces está en crisis. Y Sara está dispuesta a tener una confrontación con su esposo, con tal de asegurar el futuro de su hijo y sobre todo de no criar su hijo junto a un esclavo. De hecho, Egipto siempre representó peligro y amenaza para los israelitas, a pesar de haber sido un lugar de refugio durante largos años. No olvidemos que Israel se funda
comienza a hacerse pueblo, nación, con un grupo de egipcios, porque ya hace rato habían bajado por la media luna fértil y se habían asentado allí varios pueblos y ya tenían muchas generaciones. El Génesis nos dice que eran 430 años, por tanto ya eran varias generaciones ahí nativas, sincretizadas, mezcladas. No obstante, los descendientes de Egipto también fueron herederos de la promesa. Fue Isaac fue liberado de la muerte y para él hubo también una numerosa descendencia. Una de las posibles razones para justificar la actitud de Abraham es propuesta por un autor que se llama Neat, cuando observa que la ley del amor son dos caminos posibles para entender la relación entre Abraham y su clan. Mientras que en Génesis 21 se evidencia un fuerte liderazgo femenino, ya que todo se origina en una mujer y a una mujer el ángel se dirige, en Génesis 21 ellas son las grandes ausentes. Con todo, pareciese que Dios quisiese dar una lección a Abraham y a Sara, al hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron con el hijo de la esclava, llevarlo para el sacrificio. Pero tal vez pero esta vez es contra el hijo de Sara y Abraham, el único, el bien querido, el bien amado, el no rechazado, Isaac. El texto es como una sátira a las acciones humanas. En el primer relato, Ismael es cargado por su madre, ella es su protectora, pero parece no tener fuerzas o estar sometida de alguna manera al dejarlo en un lugar retirado para no verlo morir y permanecer en silencio. Y en el segundo, Isaac es silenciado, su voz no se deja escuchar en absoluto, no cuestiona a su padre más que para preguntarle por el animal por el sacrificio. Estas semejanzas y diferencias encontradas en estos dos relatos nos hacen pensar que existen diversas tradiciones y redactores. Por un lado, se presta especial atención a las tradiciones femeninas y por otro, se les resta protagonismo. Génesis 21 es una especie de microrrelato que sirve de pretexto para la creación del gran macrorrelato patriarcal de una gran nación. Entonces, otros argumentos a favor de que Génesis 22 está inspirado en narrativas anteriores, lo encontramos entonces en que no es la única vez que Abraham está en prueba. Él es probado al salir de la tierra, dejando a su familia, en la espera de un heredero, en el llamado a expulsar a su hijo Ismael, en el llamado a emprender una jornada con un hijo. Pero a diferencia del capítulo 12, estos dos llamados conllevan a la muerte del hijo de la esclava y la del hijo amado de Sara. Los herederos nacen de distintas situaciones. El primero de una mujer fértil, que posiblemente no es amada por el patriarca. El segundo de una situación difícil, pues su madre es estéril. Yahvé pone en peligro el destino de las mujeres, Agar en el desierto, Sara al ofrendar, a ofrecerla a otro hombre también. En Génesis 20 ella también es ofrecida, ¿no? Hay una feminista biblista, María de los Ángeles Roberto, que tiene un trabajo muy bonito sobre esa venta, trabaja la trata de mujeres, y entonces él mira esto como Abraham hace su fortuna vendiendo a su mujer, ¿sí? Y lo hace, o sea, con relación a las mujeres. Los dos niños son puestos en peligro, ambos serán herederos de grandes naciones. Bueno, entonces ahí tenemos varios elementos que me parecen que van apuntando, no voy a presentarlos todos, los dejo ahí nomás. Lo que podríamos decir entonces al finalizar esto, esta primera parte de estudio, nos permite ver esa visión del ciclo de Abraham al percibir cómo la narrativa se constituye a partir de microrrelatos que son absorbidos e invisibilizados por el macrorrelato, el cual privilegia una historia contada desde los hombres en su relación con Dios e invisibiliza las relaciones que se tejen entre Dios y los actores secundarios del metarrelato, en este caso las autoras que están allí. La mayoría de los estudiosos de los siglos XIX y XVIII 19 y 20 ven Génesis 22:1-9 como una explicación de la ausencia del sacrificio humano en la religión de Israel, una leyenda teológica, un cuento edificante de la obediencia como símbolo de la fe heterotestamentaria. Pero nosotros nunca nos preguntamos ni nos escandalizamos
cómo, cómo esta fe se fundamenta en un sacrificio, en un niño que se lleva para el sacrificio. Y los niños son los grandes ahí, porque también somos, decíamos, sociedades adultocéntricas. Este quiso entonces quiere dar un paso más, analizando no solo como, al entender el relato analizado, no como el clímax de cada una de las etapas de la relación entre Abraham y Yahvé, sino como un midrash inspirado en otros episodios. Es decir, quien compuso este Génesis 22 se inspiró en tradiciones anteriores y en este caso en estas tradiciones enraizadas en la memoria de Agar e Ismael, ¿no? Sí, y aquí entonces yo llamo la atención, este es un texto bastante largo, pero yo quería como terminar, yo comencé visibilizando, mirando todas esas peleas, esas intrigas, es un texto muy largo, pero al final llamando la atención justamente a Agar, a su hija principalmente, pero también el protagonismo de Sara, pero también llamando la atención en cómo en nuestras tradiciones los niños son llevados, continúan llevados al sacrificio tanto ayer como hoy, ¿no? El sacrificio a infantes continúa. Es por eso que no es absurdo afirmar que continuamos asistiendo a la inmolación de infantes, como lo demuestra el reciente caso, en el caso de Colombia, de una niña Génesis Rúa, una niña secuestrada, torturada, violada, asesinada, quemada en fundación en el departamento del Magdalena. Estos cuerpos son las víctimas expiatorias de un sistema patriarcal falocéntrico que continúa imperando en nuestra sociedad. Nuestros niños siguen siendo amordazados, silenciados, maltratados, humillados, violados, asesinados, ante el silencio cómplice del Estado, de nuestras instituciones eclesiales y muchas veces incluso entre el encubrimiento de los adultos. ¿Acaso será posible que algún Dios, algún humano, alguna institución haga algo por detener el sacrificio de niños y niñas en nuestra sociedad? ¿Es posible hablar de paz, perdón, reconciliación sin pasar por la casa, sin observar lo que está sucediendo en ella? El rechazo contundente a los abusos, a los asesinatos de niñas y niños debería ser más que un simple imperativo ético. Debería ser una actitud inherente a la condición humana para alcanzar la paz estable y duradera que tanto añoramos en todo el mundo. No podemos seguir siendo cómplices de esta crueldad. Por eso consideramos de vital importancia gritar al unísono: no alargues tu mano contra los niños y las niñas, levántales y dalos la mano. En esta sinodalidad, los niños creo que son los grandes ausentes, creo que tenemos todavía deudas que sanar con relación a nuestras niñas y a nuestros niños. Bueno, y aquí finalmente pues vemos de Agar y su relación con Dios. Podemos decir que ella es sujeto de compasión de Dios, que le restaura el derecho y la hace regresar a su casa junto a su hijo, al igual que Abraham. Le es provista el agua para que su hijo no tenga que morir. También ella recibe la promesa, la alianza, que hasta ahora solo había sido anunciada por los varones, es pronunciada sobre esta mujer para su hijo. Ismael, que apenas ha sido destetado, tampoco tiene contacto con Dios, aunque es, al igual que su hermano, visto con misericordia y se le evita morir. Entonces aquí tenemos dos naciones, ¿no? Ismaelitas, que después nos dicen que van a poblar la península del Yemen, y el descendiente de Abraham, entonces, que va para el lado de los israelitas. Los dos merecen vivir de igual manera, a pesar que los dos pasan por esta situación, ¿no? Entonces, quería rescatar primeramente esto, ¿no? Y decir cómo, en últimas, lo que quiero decir es que el contexto africano o la religión de Israel se funda también en tradiciones africanas y también en el robo epistémico de saberes sacerdotales, religiosos, tejidos en el seno de las mujeres. Y eso lo acabamos de comprobar muy bien en este metarrelato de cómo se construyen, y que uno cuando lee el texto bíblico uno se dice, pero ¿por qué estos hombres a lo largo de tanta historia no se han deparado a mirar estas cuestiones, ¿no? Ahora vamos a ver otra, Séfora, que también es la mujer de Moisés, de otro patriarca, y de ella vamos a leer este texto
que me resulta bastante importante. Y aconteció en el camino que en una posada Yahvé le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés cuando iba en la travesía por el desierto. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangres. Y así le dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangres a causa de la circuncisión. Entonces, entramos a este nuevo texto, respirando. Si alguien quiere decir dos personas que intervengan en este momento que le llama la atención de ese texto, abiertos. O si bueno, no, dejemos al final, la comentamos todos, pero ahorita este texto, porque sí lo tengo aquí, porque es muy chiquitito. Bueno, entonces sigo presentando. ¿Sí? Si se cansan, voy a tomar agüita. A mí sí me llaman la atención varias cosas aquí. Una, que cómo es que ahora Yahvé quiere matar a Moisés. O sea, porque es como una contradicción, ¿no? Pero aquí es una oportunidad para Séfora de tomar un liderazgo y de salvar a Moisés. Me llama la atención lo de que cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, o sea, como si ella supiera cierta fórmula para componer todo, para arreglar todo. Como que esta es una fórmula con la que yo voy a ser de mi esposo, esposo de sangre, y ya eso va a ser agradable a los ojos de Yahvé. O haciéndose al culto de Yahvé de alguna manera, porque si está extirpando, haciendo la circuncisión, bueno, pues supongo que se está haciendo al culto de Yahvé y aceptando algo para agradar a Yahvé. Ajá, gracias. Sí, por ahí más o menos va las intuiciones, ¿no? Primero, sí, Yahvé quiso, mire, este texto, realmente cuando yo fui a buscar qué es lo que aparece sobre este texto, qué dicen los autores, dicen que es una glosa metida en el texto, no le dan importancia, pero este es un texto muy antiguo, muy antiguo. Una de las cuestiones que nos da esa antigüedad es que ella toma una piedra afilada y con una piedra afilada corta el prepucio. Es decir, es un texto muy antiguo, no está usando cuchillo. ¿Sí? Es una práctica del desierto, del contexto, ¿no? Porque esa práctica de la circuncisión ya se hacía en África y ella es etíope porque nos dicen que Séfora es, bueno, sobre eso yo le voy a dejar el texto ahí, que es un texto bastante amplio, donde ustedes van a tener oportunidad para mirar quiénes eran los etíopes, quiénes eran los madianitas, cómo es su origen, ampliar un poquito porque aquí no nos da tiempo para entrar tanto eso. Solamente les estoy dando provocaciones para que ustedes después se animen y lean los textos completos. Entonces, es un pedernal afilado, una piedra afilada. Ustedes me dirán, o sea, yo interpreto también este texto como un texto etiológico. Este texto está introduciendo la circuncisión en Israel, siendo un texto tan antiguo, porque en el Génesis está Melquisedec, creo que es circuncidado, pero eso es un relato sacerdotal, es tardío, este es antiguo, este es más antiguo que ese, ¿sí? Por tanto, este es un texto más próximo. Entonces, de Séfora nos dicen que ella es madianita, que ella es kenita y que ella es cusita. Según la crítica textual, si tenemos dos testimonios que apuntan para el continente africano, pues entonces es de África. ¿Sí? Hay una que apunta para Madián, entonces nos dicen que es de allá. Pero igualmente, como vamos a mirar más adelante, el antiguo reino etíope y sabaeno se ubicaba tanto en el Yemen como en el Chifre de África, en la parte de África. El hecho es que Séfora, ustedes la están viendo aquí. Hay varias preguntas. ¿Por qué ella sabía que haciendo eso Yahvé iba a liberar a su hombre? ¿Sí o no? ¿Será ella conocedora de Yahvé? ¿Sí? Segundo, bueno, Séfora, una mujer haciendo una circuncisión.
¿Dónde hemos visto en el mundo judío que una mujer haga una circuncisión? ¿Sí? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué es eso de esposo de sangres, no? Entonces vamos a intentar mirar, voy aquí a traer algunos elementos del texto que tengo aquí. Entonces, hay varias cuestiones. Algunos dicen que ella presenta como un sacerdote, otros que es como un tipo de hechizo que ella hace, es sacerdotisa, pero bueno, aquí es donde nosotros estamos diciendo. Entonces, es una hechicera, o es un sacerdote hombre o una sacerdotisa. Bueno, a veces tenemos como temor un poquito a esto. Lo cierto es que Séfora es la sacerdotisa quien realiza el Berit Milá. Berit significa pacto, Milá significa cortar y quitar. Justamente Berit Milá significa pacto santo. Es el pacto que consiste en cortar y quitar el prepucio que cubre el extremo del pene, ¿no? El Berit Milá es la más importante y mayor santidad de todo el judaísmo, pues de ella depende la unión eterna de todo judío con su creador. Este pacto divino es realizado por un mogel, un sacerdote, quien debe ser además de experto en la materia, un judío varón. Es la única mujer que aparece haciendo la circuncisión en la Biblia, que tuviese una estrecha relación con todo lo espiritual, o sea, un observante activo de las leyes de la Torá, que guardase respeto a Dios, un individuo de inobjetable conducta social, un ser sumamente piadoso. Séfora parece tener cada una de esas cualidades al realizar este pacto divino. En la ceremonia de circuncisión es imprescindible el Dan Berit, el pacto de sangre, también aparece allí. Es decir, que salga un poco de sangre en el momento del Berit Milá. Esta es considerada la operación más antigua realizada en el antiguo Egipto y en especial por la familia faraónica, por los cananeos, por las tribus árabes, preislámicas, tribus africanas, tártaros en Asia, malasios, polinesios, australianos, indios, que aún lo hacen hasta nuestros días con ciertas diferencias en edades, formas y técnicas. Esta mujer que surge de las sombras de su padre, Retuel y Jetro, porque siempre nos dicen que Moisés aprendió o conoció a Yahvé por Jetro, por Reuel, ¿no? Pero nunca nos dicen que aprendió el judaísmo por una mujer. Eso es impensable. O sea, el único maestro ahí fue el suegro. Ella no puede ser maestra, ¿no? Y ella le enseña lo más importante para poder iniciarse dentro del judaísmo. Entonces, hay autores que ya dicen, el yavismo también viene de Egipto, porque ya Egipto ya conocían ese monoteísmo que yo les estaba mostrando allá, ¿no? Y aparecen inscripciones de que ya existía este Yahvé allá. Posiblemente viene de acá, pero es mejor decir que lo encontraron en el mundo más semita, ¿no? Entonces ella aparece como la salvadora en una situación misteriosa y peligrosa. Moisés se encuentra en peligro mortal y ella realiza el acto de expiación ofreciendo a Dios una parte de la masculinidad de Moisés. Séfora se lanza como la salvadora de Moisés. Ella se enfrenta al ataque divino realizando el ritual de circuncisión. Ella corta el prepucio de su hijo, toca los pies, ¿no? Que es un eufemismo para hablar de genitales. Le toca con la sangre del niño y pronuncia las palabras, ciertamente eres esposo de sangre para mí. Significa que ella lo está introduciendo dentro de su fe. Ella es la que lo está. Tú eres ahora esposo de sangre, ¿no? Ese es pacto de sangre. Ahora tú entras a ser parte de mi religión, ¿no? La expresión esposo de sangre es enigmática. El hecho de que el narrador del verso 26 intentara explicar la expresión sugiere que la composición textual de la frase estaba ambigua. El escritor bíblico no explica cómo Séfora supo la manera de librarse de esta situación amenazante, que era justamente haciendo ese ritual de circuncisión, pero podemos intuir que se trata de un Dios conocido por ella, un Dios cercano. La intimidad que tiene con Yahvé hace que lo enfrente directamente. La gran controversia de estos versículos entonces surge al intentar explicar lo demoníaco atribuido en la narrativa, ¿no? Porque es que Dios ataca.
un ataque similar al que él ya había dado con Jacob en Penuel, ¿no? En donde le toca la articulación femoral a Jacob hasta dislocar su fémur. Este por su vez lo agarra pidiendo su bendición. Desde ese momento Jacob conoció a Yahvé, pues lo vio cara a cara, según Génesis 32. Por su parte, Séfora toca los pies de Moisés y Yahvé lo soltó. El relato de Séfora no termina con una bendición propiamente dicha, pero en la frase final, esposo de sangres por la circuncisión, esta afirmación puede llevar implícita la certeza de que Yahvé librará sus seres queridos de la muerte, ¿no? Es interesante mirar la similitud que hay en esta narrativa, aunque para la mayoría de los intérpretes el paralelo no es tan exacto, ya que es inconcebible atribuirle un lado demoníaco a Dios de los israelitas, ¿no? ¿Será que estos atributos no pueden ser comparables con el Dios que hace a Abraham sacrificar a su hijo Isaac? Entonces, este breve relato también nos muestra esa parte temible de Yahvé, ¿no? Que también, que inmediatamente después amenaza al primogénito del faraón y se da todos los acontecimientos de las plagas, ¿no? Entonces, con esto, para enfatizar que Séfora entonces es una sacerdotisa, como de este cuerpo periférico, ¿no? De allá, porque nos dicen que Séfora, la cusita, la etíope, está dentro del contexto africano. De allí entonces digo yo que el yavismo se acentúa en Israel por causa de una mujer etíope. Ustedes me dirán, madre, eso, ¿por qué esa afirmación? Pero me atrevo a decirlo con vehemencia, que el yavismo llegó también por causa de mujer y nuevamente son microrelatos matriarcales de mujeres con protagonismos, ¿no? Allá vimos a Agar viendo cara a cara, vimos a una Sara empoderada también, porque cuando uno hace la analogía, ella hace de Dios en un texto, memoria de las diosas, y aquí ya ve, ¿no? Como un enfrentamiento, y aquí vemos otra mujer que nos introduce introduce la práctica de la circuncisión al pueblo de Israel como lo más sagrado y como una iniciación. Este aquí es un relato de iniciación, por eso digo es un relato etiológico que está diciéndonos ese es el origen, y el origen viene por una mujer, me atrevo a decir, negra. ¿Sí? Después discutimos. Otro cuerpo de esos transgresores que entran, y aquí una mujer sacerdotisa. Entonces decimos de sacerdotisas, reinas a esclavas. La reina de Saba, ¿no? De la reina de Saba nos dicen que vino a probar a Salomón con enigmas, ¿no? Con un grupo con gran camellos, con aromas, cantidad de piedras preciosas. Llega donde Salomón, le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Salomón resolvió todas sus preguntas, no hubo ninguna proposición oscura que el rey no le resolviese. Esta reina me llama mucho la atención porque en la iconografía aparece de todos los colores, blanca, negra, más india, etcétera, etcétera. Ha sido muy representada, aparece en las en las religiones abrahámicas, con suma importancia, incluso en el cristianismo también aparece la reina de Saba. Y entonces llama la atención. La mayoría casi no le gusta mucho este texto porque al final parece ser que ya viene y se rinde al Salomón, ¿no? Y ahí es donde uno hace el texto, la crítica literaria, y ve cómo hay como ese credo al final que dicen que te bendigo a tu Dios y no sé qué, es un credo posterior que también le colocaron allí al texto para decir que ella se rinde. Lo cierto es que es una reina con poder y con una sabiduría suficiente como para venir a ver si Salomón hizo lo que hizo, ¿no? Entonces parece ser que al final ella legitima, pero cuando uno mira el texto es muy detallista porque ella dice, ella mira a sus coperos, a sus sirvientes, la comida de su mesa, o sea, ella observa, ella va, mira por muro, extramuro, mira por todo lado y sospechamos que de pronto detrás de ese observar podrías tener implícita una crítica que el relato no deja ver.
El hecho es que viene de un reino con gran prestigio, con gran poder, y el texto nos dice al final que Salomón le dio todo con la mano del rey. También parece ser un eufemismo para decir que hubo una relación sexual. De hecho, la iglesia etíope considera que el judaísmo llegó a Etiopía por vía de la reina Sesaba y su hijo Menilec, ¿no? Y entonces ellos cuentan que cuando Menilec se hizo joven, llegó a Jerusalén y le dijo, ya somos judíos, ahora necesitamos solamente el Arca de la Alianza, y el papá le hace una réplica y él se la lleva a lo que se conoce como el Tabot. Hasta hoy está el gran enigma arqueológico, dónde está el Arca de la Alianza, y los etíopes dicen que lo tienen allá. El grupo llamado Falachas, que en los años 80 hubo un rescate en Eritrea, fueron a rescatarlos y llevaron a varios Falachas para Jerusalén, en un proyecto que se llamaba el proyecto Moshes, que era llevar a sus hijos de la dispersión. Eso es histórico, ellos existen, están ahí, judíos negros de Abisinia, que su historia entonces está enraizada en la reina de Saba y Salomón. Esa también es un texto muy bonito para uno hacer esa lectura a partir de esta desconstrucción, colonización del saber, del alma, porque al final parece ser que ella tiene que dejar todo, asumir. El texto la presenta así, ¿no? Como perdiendo identidad, la identidad y el poderío con que ella vino, ¿no? Es muy interesante mirarlo, esta narrativa. Este reino de Saba fue fundado alrededor de 1500, con algunos breves periodos de control abisinio. Está situado en el sur de la península arábica, en el actual Yemen, Etiopía y Ajibut. Entonces, esta sería como la región que nosotros tenemos. De hecho, fue encontrado un templo de Jerusalén acá, un templo también en Marit, y acá más abajo también otro templo muy similar, con construcciones muy similares, allí, ¿no? Allí se fundamentó en el comercio del oro del África, la pila azulí de Afganistán, ámbar de Etiopía, y sobre todo la fragancia de olivano, que se obtiene de un árbol que solo se da en el sur del actual Yemen y en Etiopía y en el este de Etiopía. Aquí entonces tenemos algunas iconografías de la famosa reina de Saba. Esta es la de los etíopes, ¿no? Ellos cuentan en la iglesia, tienen la historia en cuadritos contada de la llegada de la visita de Salomón a Saba y de su hijo y de sus oros, y entonces estamos hablando de un reino de prestigio y poder. Y si está en la iglesia etíope es porque el reino se extendía también allá. Y si los falachas existen hasta hoy es porque existían. Oro, aromas, fragancias, solo para que vamos viendo y para dónde vamos. ¿Qué pasó con Etiopía hoy, no? Un collage de la reina de Saba. Reina de Saba. El Quebrana Gas, la gloria de los reyes, es un libro de los Rastafaris. Es considerado entonces, libro, es considerado sagrado no solamente por los etíopes cristianos ortodoxos, que comprenden el 65% de la población en el país, sino también por muchos rastafaris jamaiquinos que creen, que predice que el último rey etíope era el Dios encarnado, y entonces aquí cuentan la historia de Salomón y Saba. Occidente dice que eso es leyenda. Y aquí entonces vamos a, soy morena pero bonita, ¿no? Por lo menos así nos dice, no soy negra pero preciosa, ¿no? Cuando uno analiza el texto hebraico, está una conjunción. Soy negra y hermosa, o hija de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Y ya el otro día estábamos rescatando toda esa autonomía, toda esa belleza, todo ese saber de esta mujer que se emancipa en un momento en que el cuerpo de la mujer es vendido, es no sé qué, y que nos muestra otra manera de sexualidad libre y de relaciones amorosas, de la sonamita del cántico del cántico. Pero aquí tenemos cómo Orígenes la interpretó.
Negra por la ignominia de la raza, pero hermosa por la penitencia y la fe. Negra por el pecado, pero hermosa por la penitencia y los frutos de la penitencia. Ella que es negra no es así por naturaleza, ni fue creada así por el Creador, sino que sufrió esta situación accidentalmente. Entonces, miren que esta idea de negritud, y el texto va más allá, dice que rechazando la negritud comienza a irradiar la verdadera luz, ¿no? ¿Y cuántos cantos de la iglesia nosotros rechazamos? Los angelitos negros caídos, los angelitos blancos, los bonitos, etcétera, etcétera. Todo eso se internó, se ha impregnado en nuestra iglesia hasta ahora. Creo que tenemos eso tan anquilosado, que cuando es que la iglesia universal va a caminar con la iglesia africana. Y es la pregunta que yo todavía me hago. Ustedes me dirán, no, pero es que hay cristianos, están haciendo misión. Yo he estado varias veces en el contexto africano, no digo de toda África, en algunos países. A mí me sorprendió mucho estar en Kenia y ver una misa en latín. El colonialismo está muy fuerte allá en África. Entonces, ¿cómo llega la iglesia? También con esa perspectiva. ¿Cómo vamos a hermanar a esta iglesia que es parte de nuestra herencia, que ha sido negada desde muchos siglos? Nuestro acceso a la Biblia o a la tradición judio-cristiana no se da solamente con la espada y la cruz en la colonia, eso fue otro proceso, pero desde siempre estamos, pero hay un proceso de negación que vamos a mirar impresionante a lo largo de la historia, no solamente desde la época colonial, sino mucho más antigua y de larga fecha. En Mateo 12:42 y Lucas 11:31 nos dicen: la reina de Saba se levantará contra esta generación el día de juicio y la condenará, porque vino a una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí. Entonces, miren este texto, vuelve entre la tradición cristiana, nos presentan un texto con perspectiva escatológica, y entonces, ¿quién es mayor que Salomón? Jesús, o sea, Saba entra, ¿quién es esta mujer para hacer un juicio contra las generaciones y condenarla? ¿No? Ella vino, de hecho, por lo menos así la interpretaron, ella vino a hacer una crítica a Salomón, ¿no? Pero ahora alguien superior de Salomón está aquí, Jesús, el que puede venir y hacer una crítica radical también aquí al imperio, a lo que están haciendo en ese contexto. Entonces aquí vemos esta mujer que es evocada también dentro del cristianismo como sabia de sabias. Pero es más fácil decir vinieron los sabios de Oriente y no las sabias de Oriente, porque como no, nos desprovieron de sabiduría a nosotras. La reina Candace es la otra. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó, fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje, leía el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? O sea, la mayoría de estos autores, la reina de Saba que aparece aquí, el ministro de la reina es la gran desaparecida dentro de este relato. O sea, simplemente es la acción de Felipe que está haciendo un bautizo, ¿sí? Y el relato es muy claro, o sea, en los orígenes se da la misión desde el Pentecostés, ir por Galilea, pasar por Samaria hasta los confines de la tierra. Entendimos mal Hechos de los Apóstoles. Siempre pensamos que los confines eran Roma, pero Roma es el centro del imperio, no son los confines. La misión comienza por los confines del mundo habitable. Y miren que desde antiguo, o sea, la geografía, o sea, cómo miraban a los etíopes, tenía que ver también desde su posición geográfica. La Biblia nos habla, por ejemplo, nos habla en
en Sofonías, más allá de la tierra, los brillos alados, vendrán mis adoradores a traerme ofrenda. Desde el sur de los confines, varios textos hablan que de los confines, porque era el extremo limítrofe del mundo conocido en ese momento, estaba allí. ¿Qué nos dice Heródoto? Nos dice, en la dirección del sur se inclina hacia el sol poniente. Etiopía es la más remota de las regiones habitadas. Hay mucho oro allí y hay elefantes enormes y todos los árboles salvajes y ébano y hombres de gran estatura y muy hermosos y de una longevidad excepcional. Nos dice, además también nos dice la geografía, nos dice, describe las riquezas de las tierras, de los hombres altos. Homero también nos dice que son gente remota. Al comienzo de la Odisea se nos dice que el dios Poseidón se fue a un país lejano entre los etíopes. Y nos dice una narrativa que él se cansaba de las cosas y se iba para los etíopes, la tierra del festín y del relajamiento. Y entonces nos dice que allá los hombres, había una mesa grande con gran comida donde se comía, se bebía, había hartura, y los hombres, y nos describe además que los hombres allá como, copulan como ganado y no sé cuántos, o sea, nos muestran toda una realidad muy interesante de cómo el mundo griego comenzó a mirar y después cómo comenzó a tipificar. También Heródoto nos dice, por encima de Elefantina la región comienza a ser habitada por etíopes y la mitad por egipcios nómadas. Cruzando el lago se llega de nuevo al curso del Nilo, que desemboca en el lago. Luego desembarcas y marchas durante 40 días por la orilla del río. Después de correr este tramo, en 40 días vuelves a tomar una barca y viajas así durante 12 días hasta llegar a una gran ciudad llamada Meroé. Esta ciudad se dice que es la capital de todos los etíopes. Entonces, de hecho, en el primer siglo Meroé es la capital. También se dice que Apolonio, un filósofo contemporáneo a Pablo, visitó a monjes paganos en Egipto y en Etiopía, en particular una comunidad de ascetas desnudos a orilla del Nilo. En su camino de ida y vuelta, ese ministro debía encontrarse con las guarniciones judías al servicio de los romanos en Elefantina y en Asuán. Además, con motivo de su expedición a la región de Tebas, en tiempos del emperador Augusto, una célebre Candace con un solo ojo había excitado a algunos judíos. Él mismo también pudo haberla conocido a través de misiones diplomáticas o comerciales en el Imperio Romano. No podemos evaluar cuán confiables sean estas fuentes, o por lo menos de Apolonio, según la cual Elefantina y Asún eran centros romanos, ¿no? No se sabe porque lo que se sabe es que este imperio tenía una reina tan aguerrida, ¿no? Incluso, bueno, en el relato nos decían que le sacó un ojo, pero ella no dejó que Roma llegara hasta allá a colonizar estas tierras, ¿no? Gracias a esta acción de estas Candaces que aparecieron allí dentro de este contexto, ¿no? Se me fue. ¿Dónde estoy? Pues se me fue la pantalla. Ah, bueno, estoy aquí. Aquí, ¿ya la pueden ver otra vez? Sí. Entonces nos dicen, Alejandro Magno nos dice que en su avance por el Valle del Nilo, dice que una Candace detuvo a Alejandro Magno por el Valle del Nilo. Siglos más tarde, su nombre es mencionado en los Hechos. Estrabón también habla de Candace, una reina que se sublevó contra los romanos y fue sometida en el año 22 a.C., cuando ocuparon su capital Napata. Plinio nos informa que cuando los exploradores de Nerón atravesaron Nubia, gobernaba una reina Candace, más allá de la isla de Meroé, y agregaba que este nombre era un título común a todas las reinas de ese país. Los historiadores también atestiguan que esas Candaces llevaban la administración civil, dirigían ejércitos, el comercio, las relaciones diplomáticas. A veces se cita a Candace como la reina madre, con un poder suficiente como para tener la última palabra en el proceso de elección de un rey, etcétera, etcétera. Ella también gobernaba ahí. Esta es una imagen de Nubia.
Y entonces es esa. Hay hay un relato que no traje aquí, pero que me parece muy interesante, porque Candace es ligada con Simón el Mago. Y entonces en Hechos Apócrifos de Pedro nos cuentan que Pablo, cuando Pedro llega a Roma, se encuentra entonces que ya Simón el Mago tenía ya una cantidad de gente cristianizada, pero él llega, invalida ese proceso inicial de cristianización y comienzan a pelear entre ellos, o él comienza a demostrar su poder para que la comunidad no le crea y comienza a hacer signos, milagros y prodigios, y entonces dice que coge un pescadito y lo tira muerto y lo tira al agua y comienza entonces a andar. Después otro milagro que él hace ahí nos dice que coloca a un niño a hablar con voz de hombre. Y el tercer milagro que hace es un perro también que habla con voz de hombre y entonces la comunidad se le va. Al final Pedro y su gallada cogen al etíope y lo apedrean un espacio público, queda solito, ¿no? Pero el texto al final también relata que Pedro también ahí es decapitado, ¿no? Y muerto. Y en ese relato nos dicen que Marcelo, que era un discípulo de Pedro, un día se fue a dormir por un pequeño corto tiempo y que entonces tuvo un sueño y que se levanta y le cuenta ese sueño a Pedro, le dice que vio en una gran multitud una mujer tan negra, que parecía etíope y no egipcia, que tenía cadenas y collares en sus manos, que bailaba, y entonces que inmediatamente apareciste tú, Pedro, y dijiste, todo el poder de Simón el Mago es esa bailarina. Entonces tú me dijiste, córtele la cabeza. Entonces yo le dije, no, pero yo no puedo cortarle la cabeza porque yo no he matado ni a un pajarito. Y entonces inmediatamente tú, Pedro, cogiste y dijiste, no solamente le cortaré la cabeza a ese demonio, sino que la partiré en 1000 pedacitos. Y comenzaste tú a partirla, y yo me despierto y te cuento estas revelaciones en Cristo Jesús. Y entonces es otro relato de ese proceso, muerte de nuestras mujeres, de estos cuerpos transgresores, disruptivos, como los queramos llamar, que están ahí en los textos bíblicos, que poca importancia le damos, pero detrás de ellos hay toda una historia, por eso hay que ir mucho más allá de lo que el canon bíblico nos ofrece y rescatar esto. Entonces decimos, ¿por qué rescatar estas madres africanas? Sería como la pregunta, ¿por qué ustedes creen que es importante rescatar estas madres africanas? Entonces digo yo que podemos decir que hay un legado de las madres africanas en la región de Israel. África extremo sur siempre estuvo en la tradición bíblica, al lado de los grandes imperios. De hecho, dicen que estuve investigando que eh, Samaria fue devastada en el 722, no sucumbió porque llegaron de allá, más allá de los ríos de Etiopía, llegaron mis adoradores y llegaron africanos, guerreros, y ayudaron al pueblo israelita a defender esa invasión a Siria. ¿Sí? Siempre estuvo al lado de los grandes imperios, no obstante las lecturas colonialistas y racistas contribuyeron a su negación. La religión occidental se fundó sobre la negación y robo epistémico de este continente. Me atrevo a decir, robaron, y hoy Etiopía es el primer país más pobre del mundo, donde los buitres están esperando a que los niños por hambruna se mueran para comérselos. Eso hemos hecho en nombre de civilizaciones, en nombre de decir que nosotros los negros no sabemos, no tenemos cultura, no producimos nada nuevo, no hicimos nada, absolutamente nada. Son muchos años, caballeros y caballeras, son muchos años. ¿Y hasta cuándo la iglesia va a ser realmente un camino conjunto y va a devolver y va a reconocer estos olvidos históricos?
tan grandes y tan fuertes en nuestra tradición cristiana, que solamente parece que, ay sí, los abrazamos así, pero nada, pero solamente eso. El futuro de nuestras madres africanas hubiese sido distinto sin el robo epistémico, cultural, humano, de minerales de nuestros pueblos. Esas sordizas de sacerdotisas, reinas, a esclavas, pobres, prostituidas, demonizadas. Ahí está. Esos son los rostros de nuestras mujeres, de reinas ahí. Y parece ser que es un sistema que quiere dejarnos allí. Solamente dando miseria, solamente dando limosna. Y con eso ya hacemos contrición de corazón con este continente y con su diáspora. Cuando hablamos de raíces, descolonización de la Biblia, estamos queriendo salir de la caverna y parar de repetir, hacer hablar o callar, qué se puede decir y qué no se puede decir. Decir que el yavismo llegó por una mujer, ¿se puede decir o no se puede decir? Eso suena a una herejía, pero hay que decirlo. Nos proponemos no reproducir discursos, aunque no estemos inventando nada nuevo, porque los textos lo hablan y lo han gritado durante milenios. Estamos trayendo a la superficie lo que está en el propio texto bíblico, dejando que los textos tengan olor, color, cuerpo, vida que convida. Con eso rompemos paradigmas, buscamos otras instancias de la lógica, otros métodos de interpretación, otras aproximaciones más integrales de la humanidad. El trasfondo afroasiático en antropología descubre el legado cultural y religioso que los pueblos africanos, egipcios, nubios, etíopes, elefantinos, sirineos dejaron en la religión judeocristiana. Revisa la tradición bíblica y descubre que los pueblos del horizonte afroasiático dejaron un legado importante en la religión de Israel. Reconoce que existe un mundo mediterráneo, pero también un mundo atlántico, que cambia el foco eurocéntrico de Occidente para los 4 puntos cardinales, ¿no? Abrir. Hay otros centros. Las periferias también son centros y allí se produce saber. Asume que la génesis del pueblo de Israel viene de tradiciones africanas, especialmente a partir de su experiencia de más de 430 años en Egipto y con relación a sus fronteras subsaharianas. Estudia personajes fundamentales de la tradición, quienes se confrontaron en relación a las alianzas matrimoniales con estos pueblos. Tal es el caso de Moisés, el gran patriarca israelita, que además de ser educado en el seno de la cultura egipcia, toma por esposa a una mujer etíope. O de José, quien se casa con la sacerdotisa, con Asená, la sacerdotisa egipcia del templo de On. También el escenario bíblico incluye una geografía africana. En Génesis nos describen el jardín del paraíso y uno de los ríos llega hasta Etiopía. ¿Pero cómo? Etiopía es el purgatorio. Etiopía es el purgatorio. Y eso es lo que hemos pensado. Nunca que podemos comer de los frutos de ese paraíso. Reconoce la naturalización de la idea de que el mundo antiguo era esencialmente caucasoide. Es basado, reconoce que la naturalización de que la idea de que el mundo antiguo era esencialmente caucasoide es basado en un proceso de racialización que tiene sus raíces en los conceptos de superioridad europea que surgieron en la época de la colonización americana y que se consolida en la Ilustración. Revisa las cartografías de exclusión, los lugares, las cuerpas, los cuerpos que están allí, que están clamando de nuevas lecturas más frescas, que nos dignifiquen. Estamos cansados de repetir credos, oraciones y cosas que no transforman gente. Entonces nos preguntamos, ¿hasta cuándo nuestros ojos tomarán en cuenta el hambre en Etiopía actual y en la diáspora afroamericana? ¿Hasta cuándo nuestra iglesia, que se dice perita en humanidad, va a reconocer y va a pedirle perdón a estos pueblos por estos olvidos históricos? Gracias.
Muchas gracias, amiga. Son preguntas muy directas y bueno, casi que tendríamos que sentirnos culpables porque hemos contribuido a seguir perpetuando esta injusticia contra los hermanos y las hermanas de raza negra. ¿Alguien quiere compartir alguna pregunta, alguna observación, algo que les quedó a la mejor de las 5 clases? Bajarle un poco porque se va. Ya veré. Sí. Sergio. Sí. Bueno, desde la primera clase me surgió me surgió la pregunta cuya respuesta pues ya hoy precisamente la has dado en el transcurso de esta clase sobre la influencia del África en el judaísmo como también en el cristianismo. Me había surgido esa pregunta y hoy realmente la respuesta fue maravillosa. Y la otra también, o la otra pregunta ahora es sobre Agustín de Hipona, o sea, cómo influye su teología o su filosofía dentro de este campo, porque pues también Agustín es africano, ¿no? Entonces, ¿cómo pesa precisamente esta teología o filosofía de Agustín? O si hay alguna mención que él tenga con respecto a lo que es la mujer. No, yo no voy a entrar mucho en eso, no tengo respuesta ahorita, pero solo sé que Agustín se alió al imperio y él siguió la política del imperio, ¿no? En relación, hay cartas a Agustín de una posible relación. Bueno, hay otras cosas que no entran aquí, pero lo que quiero decir es no porque somos del continente o porque legamos esta tradición, la tradición tomó el rumbo que debería tomar, ¿no? Porque sabemos que fue un rumbo muy centrado. Pero yo te invito a que leas la revista Ribla número 54. Hay un artículo de Diana Rocco sobre la patrística, toda la influencia, y ahí trabaja Agustín un poco, sobre la influencia de los santos, de algunos santos padres africanos, ¿no? De ese movimiento, y ahí rescata a Agustín. No para decir, o sea, rescatar no es para decir, bueno, es africano y qué, ¿no? Porque sabemos que también su pensamiento fue misógino con relación a las mujeres. Claro. Porque asolvió a la otra cultura, se alió al imperio. Sí, y yo desde lo personal siempre he considerado la Biblia, ¿verdad?, como un libro, ahora sí que un libro, una literatura extranjera, la cual leo, pero tengo que leerla con este contexto, ¿no?, para poder entender de fondo el mensaje y poder ir enriqueciendo la experiencia de la vida a la luz precisamente de estos acontecimientos, como lo acabas tú de exponer desde la primera clase, porque ciertamente le hemos quitado mucho, como alguien por ahí decía, le hemos quitado el aguijón al Evangelio, ¿verdad? O le hemos quitado el aguijón al mismo Cristo, ¿verdad? Porque Cristo de alguna manera, a Jesús, más que a Cristo, a Jesús, porque de alguna manera él viene precisamente con un proyecto diferente en razón de la persona, ¿sí? Entonces yo creo que la iglesia hoy en día, a la luz de este proyecto de sinodalidad, más que presentar algo nuevo, trata de algunos, ¿va?, de rescatar este proyecto, esta dinámica, esta convivencia
de lo que debe prevalecer entre los seres humanos. Entonces, es realmente algo fuerte que se debe de ir trabajando y que pues a muchos nos gustará, a muchos no, pero estamos en esa lucha, ¿no? Gracias. Sergio, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Norberto. Gracias, Padre Manuel. No, yo diría respecto de lo que nos ha compartido Maricel en estos días, es mirar cómo en estos grupos, estos encuentros, nos damos cuenta que la historia de salvación continúa y se desarrolla y de qué manera. Es una cosa ya irreversible. Cosas que duelen supremamente, muchísimo, pero que se están dando, que sigue avanzando. Miremos, por ejemplo, cómo desde un comienzo la historia que comentó de salvación por los profetas y demás, tuvieron también su enfrentamiento. Muchos les costó incluso hasta la vida, destierro y todo lo demás. Y no se diga ahora, en los mismos grupos, en los mismos estilos de compartir, se encuentran los oponentes. Dice el teólogo europeo, muchos, no poquitos, que la teología latinoamericana de liberación es totalmente subversiva, equivocada, que teología no tiene mucho. Entonces, todas estas cosas lo que nos muestran es que el camino no es llano, que el camino hay que lucharlo y hay que manifestarlo. Miremos, por ejemplo, nos compartía Maricel respecto de los niños que son asesinados, que son violados y todas estas cosas. Pero acá en Colombia podemos poner el caso de la verdad. Se plantea y sin embargo muchos dicen de cuál verdad se está hablando, que es la Comisión de la Verdad que trata de mostrar todos los hechos de violencia que se han dado durante tantos años. Entonces, todos estos son puntos que nos muestran la realidad y como digo, de todas maneras no debe de haber siempre quienes no consideren que es un tema que se está dando y que es una necesidad. Dice también José Antonio Pagola de cómo él es teólogo, le escuchaba una vez decir eso, cómo él es teólogo cuando él tiene absolutamente nada, absolutamente todo, perdón. Mientras que nosotros nos comparten una teología desde la realidad, desde el campo del sufrimiento, en otros espacios de dar una teología desde el escritorio. Entonces pueden también haber grandes diferencias, pero que nos están mostrando el verdadero camino de salvación y considero que seguimos avanzando, paso muy lento, pero insisto, considero que es algo irreversible. Gracias, Maricel, por todo. Gracias, Roberto. Norberto. Guille, querida, extrañada, amada. Guillermina. Hola, bueno. El micrófono. El micrófono. Guiller, no te escuchamos. Parece que volvió a... Aquí estoy. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos los que están. Y a Maricel, un abrazo sororo, de veras que ha sido un gusto para mí estar hoy en esta última parte. Y quiero decirles que nosotros del Grupo Bíblico de Panamá hemos estado siguiendo los videos que los estamos viendo un día después porque no teníamos el enlace. Entonces los estuve mirando, los hemos estado mirando al día siguiente y hoy a través de Giselle conseguí el enlace para que estemos y lo veamos en directo. Mil gracias por estos saberes que nos compartes, Maricel. Nos quedamos con esa riqueza como mujeres agradecidas de encontrarte en nuestro caminar, en nuestra formación bíblica. Lloramos contigo desde el primer día, el primer taller de esta semana, con tu historia, que es parte de nuestras historias, ¿no? Y saber que también desde la periferia se construye saberes. Decir eso nos anima, decir eso nos invita a no callar, nos invita a abrir espacios de diálogo con otras mujeres que tienen esas mismas historias para deconstruir esquemas y abrir espacios, ¿verdad? En nuestros
espacios ya reducidos, pero que no hemos perdido la esperanza, y cuando escuchamos mujeres como tú, ¿verdad?, que están en este caminar, siempre sentimos como un vaso de agua fresca. Así que muchas gracias, y a ti, Manuel, un abrazo cariñoso también. Gracias, Guille, y saludos a tu comunidad. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Bueno, yo la pregunta que tenía es, Sergio, Sonia. sí, bueno, buenas noches. En primer lugar, gracias a la doctora Maricel por esos 5 días que han sido muy enriquecedores y muy productivos para mí. De ayer quería participar, hablar un poco de lo que es muchas veces la intolerancia religiosa en nuestras comunidades. En los últimos años han surgido muchas iglesias evangélicas en la mayoría de las comunidades garífunas aquí en Honduras. Y como población nosotros tenemos muchos ritos ceremoniales en donde le damos culto a nuestros ancestros y nuestras ancestras. Pero muchas de esas sectas o muchos de esos grupos evangélicos están como satanizando esas ceremonias que estamos practicando nosotros, y estamos viendo que muchos de nuestros jóvenes se están inclinando hacia esas iglesias, y anteriormente la mayoría eran personas de la Iglesia Católica, pero estamos viendo de que hay muchos niños y jóvenes que se están retirando, y eso de una u otra forma nos está afectando en gran manera. Entonces, eso era lo que quería comentar desde ayer, pero no tuve la oportunidad, y gracias. Gracias, hermana Sonia. Yola. Sí, yo sinceramente desde que te escuché hace ya 5 años en Colombia, en el encuentro que tuvimos allá, a mí no me cupo duda de todo lo que tú presentaste sobre un origen en África de la humanidad, de todo este caminar, y lo veo ahora con la mención de estas mujeres, de estas reinas, de estas personas que de alguna manera, cuando creo que estaban en esa situación, en esa abundancia, no se ve que o no se dice que en sus lugares hubiera hambre o hubiera necesidad, pero lo que yo veo es en ese salir afuera y otros hombres viendo la abundancia y todo este paraíso que estas mujeres representan. Allí veo el hambre de estas comunidades y de estos hombres de apoderarse, de saquear, y lo veo tanto en esas reinas africanas que salieron a conocer, a conversar, y donde a lo mejor dieron a conocer que eran sabias y que eran poderosas, y despertaron la envidia, las ganas de tener lo mismo, que hubo que saquear, que hubo que llegar y quitarles todo. Y lo veo también en nuestro continente, donde de igual manera teníamos nuestra cultura, nuestros dioses, toda nuestra riqueza, nuestras tierras, una riqueza donde para la mejor nosotros el oro no representaba lo que representa para otras personas, simplemente representaba algo de la vida diaria. La mayor riqueza era la comida, el maíz, etcétera, pero como al llegar a los ojos de otras personas, por ejemplo, para nosotros, los conquistadores, entonces viene el hambre, viene el saqueo, viene la brutalidad, y terminan con estos paraísos que Dios creó, y que estas mujeres sabias supieron llevar bien, y como cualquier madre que cuida su hogar, que cuida su casa, que cuida su familia, que administra sus bienes, pero siempre llega pues quisiera decirlo de otra manera, pero lo tengo que decir, llega el hombre, el ambicioso, que quiere solo el tener demonio blanco. ¿Ah? El demonio blanco, dice el Mercedes demonio Sosa. blanco,
que lo quiere todo y no sabe que administrar es proveer para todos, para su reino, para su familia, etcétera, que no sabe sacar de su tierra lo que necesita para vivir con eso. Entonces, para mí son como estos dos paraísos, América y el continente africano, donde han venido ese demonio blanco y ha sustraído todo y nos ha robado toda esa riqueza y se ha apoderado de toda esa sabiduría. Marta, Guille, no sé si te quedaste con la mano levantada o quieres volver a participar. No, perdón, fue que quedó allí la mano levantada. Ok, Guille. Martita. Profesora, yo igual que Yolanda estuve en ese encuentro en Medellín, Colombia, hace 5 años y desde entonces quedé impactada con tantas cosas que nos enseñó desde entonces. Pero en particular el día de hoy precisamente, de repente como que se le prende a uno el foco de dónde vienen estas mujeres bíblicas, cómo serían, y de verdad a veces uno se deja llevar por el Hollywood de aquí de los Estados Unidos. Yo recuerdo desde mi niñez, en la temporada de Semana Santa se pasaba siempre la película de los 10 mandamientos. Y allí pues pintan a toda la mujer que sale en esa película de ojos azules o verdes y hermosas. Y nunca en mi vida, como que hasta ahora que estamos estudiando, que nos está usted compartiendo, es que se le prende a uno el foco de decir, no era así. Y ya he leído bastante sobre cómo creen que el Jesús real haya sido de tez morena, de pelo chinito, pero hasta hoy digo, quizás lo que usted está ahorita impartiendo, lo que nos está enseñando, es tema para considerar alguna película sobre estas mujeres y que realmente las presenten con mujeres de descendencia africana, porque de verdad uno a veces se lleva a dejar por lo que le presenta a uno aquí la cinematografía de los Estados Unidos. Así es que muchísimas gracias, me encantó lo que alcancé a ver y ahora me toca nada más seguir viendo los videos que están compartiendo, pero la felicito, de verdad, ha sido un entendimiento nuevo para mí. Gracias. Gracias, Martita. Y parece que me estabas describiendo a mí, ¿verdad? Morenito, pelo chino. Ah, ese soy yo. ¿Qué les cuento? Que un comentario referente a lo que preguntaba Sergio Hernández de San Agustín, de los padres de la iglesia, que uno pensaría, bueno, es negro, se va a identificar con la causa de los negros. No siempre sucede así. Lamentablemente, decía Simón de Beauvoir que el opresor no tuviera tanto éxito si no tuviera tantos cómplices entre los oprimidos. Yo recuerdo cuando recién ingresé a la Orden de los Claretianos en Estados Unidos, el único negro que había, de Garífona, de Guatemala, y yo y los demás blancos. Entonces yo me acerqué a él y me dijo, yo no soy negro, yo soy latino. Entonces como que uno pensaría, dice, bueno, estamos tan divididos las minorías, cada quien lucha por su causa, por su grupo, y yo creo que con estos cursos lo que queremos es decir, la causa de los que no tienen voz, de los grupos minoritarios, de los márgenes, de la gente de la periferia, tiene que ser la causa de todos y de todas, y de toda la gente que se entusiasma con la propuesta, ¿no? Y yo creo que para mí esto es lo que me mueve, me impulsa, y espero que ustedes también repasen nuevamente este material que va a quedar ahí grabado, y que podamos otra vez reimaginarnos la divinidad, rescatar estas historias, y celebrar que por la sangre negra corre la sangre de salvación. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Manuel. Edgardo. Perdón, estuve oyendo silenciosamente lo que decían mis compañeros.
Realmente la admiro a Maricel y le agradezco muchísimo estas clases. Y ahora entiendo por qué los rechazaron y los remataron a Jesús. No lo mataron, los remataron a Jesús, lo destrozaron. Porque en el Génesis y en otros libros, aunque alaban a Yahvé, ¿no es cierto? Pero el Antiguo Testamento para mí es salvo rara excepción, una permanente degeneración. Entonces Jesús viene a ordenar esa degeneración. Y por otro lado, le quiero preguntar a Maricel, de dónde puedo sacar, porque el apunte que leyó ella en clase está escrito por ella. Observé que está escrito por ella. Entonces, ¿de dónde puedo sacar ese apunte, ese libro? ¿Lo puede mandar ella o lo pueden mandar ustedes? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque lo quiero leer. Y además, por último, porque si no me voy a abusar de mi tiempo, le agradezco infinitamente a Maricel toda la lección de vida. Y eso es lo que hay que hacer. Está bien, hay que enseñar todo la Biblia, el pelo, pero también hay que bajar al aula, como dicen los docentes, hay que bajar al aula, hay que bajar al ejemplo vivo. Eso, y eso es lo que hace ella. Gracias por todo a los claretianos, a Ibicla, y quiero hacer el curso que vos anunciaste. Sí, ya viene. Ahorita los anuncios les damos la promoción. Y le agradezco muchísimo, Maricel. No voy a hacer ninguna pregunta concreta porque por pregunta tengo 100 preguntas que hacer. Pero lo que explicó ella en Génesis es de generación pura. Entonces, más de uno lee el Antiguo Testamento y salvo algunas partes del Génesis, dice, ¿cómo voy a leer eso? Está en contra de la sociedad de Jesús. Te dicen eso directamente. Muchos deben tener experiencia de hablar con gente católica y te dicen eso. Entonces, sueltan la Biblia al diablo, perdón por la palabra, pero ni la quieren ver a la Biblia, salvo nosotros que queremos estudiar la Biblia. Entonces hace falta una guía como vos, Manuel, hace falta la guía como vos, que sabe mucho, como Maricel, que sabe mucho, y como todos los compañeros acá, que más de uno sabe bastante. Yo no sé nada, yo soy un simple estudiante. Y agradezco infinitamente a todas las contribuciones que han hecho. Gracias, Edgardo. ¿Alguien más Un quiere abrazo. Igualmente, ¿alguien más quiere compartir qué se lleva de estos 5 días tan intensos, pero también con muchos retos, verdad? Padre Manuel, ¿puedo Sí, participar? Lucio. Sí, claro, hermano. Gracias, Padre Manuelito. Primero que nada, gracias infinitas por este esfuerzo tan grande que estás haciendo junto con Fidel y todo el equipo de IBICLA de evangelizar de esta manera. Le agradecemos a los ponentes, en este caso nos tocó también terminar con broche de oro con mi amiga, mi hermana del alma, Maricel. Pero estas cosas que son tan iluminadoras, para otras personas pueden ser como oscuridades, y algunos como que se asustan. No, no hay que asustarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que meditar. Eso no significa que voy a dejar de ser católico, me convierto en ateo, no es así. Es tratar de encontrarnos con un Dios mágico, con un Jesús real, de carne y hueso, con sus limitaciones, con sus grandezas, que nos dio tantas cosas y que sí, qué bien que hicimos que teológicamente decir, es hijo de Dios, así sintió el cristiano, es hijo de Dios igual, ¿no? Hasta es el mismo Dios. Y qué hermoso que proclamemos eso, pero ¿qué Dios es el asunto? Y ahí es donde estas lecturas como Marcel nos muestran otro rostro del Dios que nosotros creemos, ese Dios bondadoso, generoso, ese Dios que invita a que los bienes de la tierra sean para todos, ¿no? En este momento en que estamos devastando el planeta, ¿no? Y dando la impresión como que no hubiera salida, uno que se asusta también en ese sentido. No tengamos temor, al contrario, ahora necesitamos estar más unidos que nunca en esta línea liberadora de
encontrarnos con el Dios de la vida, el Dios amor, al Jesús que sigue caminando con nosotros. Y los que somos católicos, a María Santísima, nuestra Madre, que nos acompañe y que nos dé luces. Gracias, Manuel. Gracias, No, gracias a ti, hermano. Saludos para tu comunidad de Perú, de Lima. Perdón, Manuel, discúlpame. Son 2 segundos. Yo lo voy, tanto que dicen la religión judeo-cristiana que tiene raíz judía, yo le voy a recomendar algo a todos, que nadie lo dice. Nadie lo dice en una homilía, nadie, ningún sacerdote. Que lean todos, los invito a leer todos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Más de uno, si lo interpreta bien, se va a caer de espalda. Yo les digo eso. Más de uno, lo que dice Jesús a los judíos. Simplemente eso, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sino para ir cerrando ya, para irnos con los anuncios. Maricel, no sé si, Maricel, no sé si usted quiera decir algo. Creo que Sergio iba a hablar, ¿no? No. Ok, yo les puse allí la página de Academia Edu, un link para que lo cojan. Ahí están textos míos. De los 2 que trabajé aquí es por causa de una mujer etíope y no alargue la mano contra los niños. Pero ahí también hay muchos otros textos que ustedes pueden y tienen acceso para que lean de lo que pasamos esta semana. No, agradecerles por la paciencia. Comenzamos 100 y quedamos reducidos a la mitad, pero bueno. Quedamos un grupo fuerte y les agradezco por la paciencia, por no haberse corrido del todo. Creo que ustedes consiguieron entender lo que hay, ¿no? Lo que se quería presentar. No es ir en contra de nada, ni mucho menos, es integrarnos, hacernos parte y saber que tenemos luchas conjuntas y que tenemos que hacer un mundo mejor, un mundo posible donde quepamos todas y todes. Esa es como la máxima y por lo menos es lo que el cristianismo en el que yo creo y me fundamento. Muchas gracias, Manu, por la invitación y bueno, hasta la próxima. Yo creo que al contrario, gracias por venir a compartir tu experiencia, a compartir tu vida y a compartir tu sabiduría con la gente de IBICLA y con toda nuestra gente de América Latina, que cada día parecemos que somos como la semillita de mostaza, que nos estamos convirtiendo en un jardín donde nuevas personas pueden venir a sentir libertad, a sentirse como personas queridas, amadas por el Dios de la vida, y de verdad te agradezco mucho. Y esto es lo que intentamos hacer desde el IBICLA, tratar de empoderar gente y bueno, también de formarles. Yola, no sé si quieras hablar del grupo de, bueno, primero de Mujeres Voces Proféticas y también de la introducción que vamos a comenzar al estudio de la Biblia, todo gratuitamente para las personas que no han tenido ninguna experiencia en estudiar la Biblia. Comenzamos desde cero, ¿verdad, Yola? Sí, bueno, en cuanto al grupo de Mujeres Voces Proféticas, somos un grupo que tenemos reuniones cada martes, son de manera virtual. Aquí está parte del equipo, que es Mari Carmen, Giselle, no tenemos a nuestras hermanas chilenas ahorita aquí, pero también forman parte del equipo Martita y otras mujeres que están aquí que también nos acompañan. Y más que nada es un grupo donde a raíz de alguna lectura bíblica, sobre todo donde queremos realzar a la mujer, a las que no tienen voz, a las que solo aparecen por ahí casi que de milagro, y leemos sus historias y vemos qué tan iguales o diferentes son el día de hoy. Contamos nuestras historias también. Se ha hecho un grupo, no se graba porque salen historias de realmente desgarradoras, lloramos juntas, reímos juntas, vemos que no es tan diferente las historias de las mujeres que estamos en Estados Unidos, en México, que las de Sudamérica, que las de Centroamérica,
y no es tampoco un grupo de consejería, solo es un grupo de acompañamiento y de empoderarnos, de decir, tú vales, tú puedes, sal adelante, te acompañamos en la distancia, pero estamos aquí. Entonces, este grupo se reúne los martes a las 5 de la tarde, hora de Chicago. Se pueden registrar en ibicla.org, no tiene ningún costo, no tiene ninguna secuencia porque no son clases, simple y sencillamente es algo parecido a lo mejor a lo que hicimos hoy aquí, donde la profesora sacó de los textos también historias desgarradoras de su propia vida y donde nosotras también compartimos esas historias. Nadie juzga a nadie, no estamos ahí para eso, simple y sencillamente para hacernos fuertes y reconocer nuestra voz y gritar que estamos aquí, porque creo que ahí lo dijo también Francisco, el que no debemos escuchar el grito de la mujer, debemos ya poner atención a lo que estamos diciendo. Y muchas veces nos llaman a las mujeres gritonas y yo les digo, sí, si no me escuchan, voy a gritar tan fuerte que me van a tener que escuchar. Entonces, para eso estamos ahí en ese grupo, con toda confianza. Yo les digo, no tomen la oportunidad de estar. Si les gusta, ustedes pueden estar cada que quieran. Si no les gusta, igual, nadie juzga a nadie. Entonces, por ahí estamos con temas como la mujer y la Pachamama, Lilith, que se quedó como la primera mujer aparecida y desaparecida, ya está allí en la Biblia, etcétera. Entonces, por ahí las esperamos. Y también vamos a... ¿qué día en vamos cuanto a al módulo 1. Sí. Bueno, y también, y sobre todo, ¿verdad? A veces cuando estamos en estos cursos surgen muchas situaciones donde a lo mejor algunas personas ya van un poquito más adelante en su formación bíblica, a lo mejor otras todavía no. Pues vamos, nosotros IBICLA ofrecemos 2 o 3 veces al año el curso de introducción a la Biblia. Este curso lo que les da es las herramientas para comprender géneros literarios, el canon, desde cómo abrir su Biblia, cuántos libros hay, temas como mitos, fe, historia, si en verdad todo es palabra de Dios o no es palabra de Dios, etcétera. Entonces les invitamos, va a empezar el día 19 de septiembre, que es un lunes, de ahí van a ser 10 lunes, de 7 a 9. Igual es gratuito, no tiene costo. Invitamos a personas que ya nos han acompañado en otras ocasiones a dar los temas para que oigan diferentes voces, oigan diferentes modos de enseñar, pero al fin y al cabo creo que es muy bueno tomarlo porque van a entender muchas cosas y a lo mejor les van a contestar muchas preguntas que les quedan en estos cursos, porque en el Antiguo Testamento se dicen cosas, se dicen horrores, por qué Dios hacía esto, hacía el otro. Cuando comprendemos el proceso en que todos estos pueblos fueron haciendo su conciencia de Dios, llevando ese paso a paso, cuando sabemos que son historias, que son mitos, que son leyendas, que lo que quieren es contarnos una historia, algo que no tenía explicación, todo va tomando más sentido. Y además no se pierde la fe. Muchas veces dicen, el que estudia la Biblia pierde la fe. No, créanme que su fe se refuerza porque entonces empezamos hablando con las verdades, verdades incómodas, pero que al fin y al cabo son verdades y que siempre tienen alguna enseñanza, por más bruscas y grotescas que parezcan, siempre hay una enseñanza o ver cómo se fue desarrollando esta religión que nosotros hoy tenemos en día, que a veces nunca nos hemos imaginado desde dónde viene. Y yo creo que aquí ya Maricel nos dio muchas luces sobre eso. Bueno, pues entonces no me queda más que darle las gracias. Manuel, sí. Perdón, Edgardo, quiero hablar. Es un segundo. No solamente hay que decir que se le ha rechazado a Jesús o a Cristo, sino hay que saber por qué, como lo enseñan ustedes, se lo rechazó. Hay que saber por qué. Y le agradezco a Evita el haber invitado a Maricel para que nos hable.
nos hable de la crudeza que se vive en el mundo. Porque nosotros no la conocemos desde aquí. No la conocemos. Pero ella sí. Entonces le agradezco, te agradezco a vos, te agradezco a Ivilca, a todo el equipo. Y a Yolanda también que nos invita. Muy bien. Y entonces no me queda más ahora sí que darle nuevamente las gracias a Maricel. Aplausos virtuales. Muchas gracias, amiga, compañera, hermana. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga, que Yemayá bendiciones a todos. Siempre. Muchas gracias A todos. Todo mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Maricel, a todos, gracias. Manuel, Yolanda y todo.